de la mañana, 7 minutos. Está a punto de terminar este 2025 y todavía no sabemos bien qué fue lo que ocurrió con un episodio que se registró este mes de diciembre, el 12 de diciembre para ser más exactos, en una mina de esmeraldas en Maripí, en el departamento de Boyacá. Allí, por cerca de 11 horas, 71 trabajadores y miembros del cuerpo de seguridad de una mina fueron secuestrados por un comando armado, mientras los encapuchados destrozaban las instalaciones. Se volvió muy importante este episodio. Recordarán ustedes que aquí estuvimos hablando de él con el ministro de Defensa. Con el ministro de Defensa. Que es el general Pedro Sánchez. Sí, señor. Sí, señor. Que había estado allá en las minas, lo llamamos de inmediato y él nos dio su versión y nos dijo que había cosas que no nos podía contar porque estaban en investigación. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? En las últimas horas se ha conocido, por parte del diario El Tiempo, una serie de videos y datos del asalto, así como antecedentes de varios de los capturados, que incluía homicidio y porte ilegal de armas. Es más, una mujer se convirtió en pieza clave de esta investigación porque le dijo a la fiscalía que ella fue víctima de abuso y que además ella pudo escuchar las conversaciones de los delincuentes que causaron daños por cerca de $2 millones. Eso vale el daño en esa mina en el departamento de Boyacá. ¿Qué ocurrió? No se sabe a ciencia cierta cómo llega toda esa cantidad de gente, cerca de 34 personas, a secuestrar a 71 trabajadores, luego salen libres, algunos se escapan, allá llegan militares, llega el ministro de Defensa, en fin. Pero más allá de ese episodio, queremos detenernos unos instantes en lo que está ocurriendo con estas minas de esmeraldas en Colombia. Y nos acompaña una persona que es de las que más saben en nuestro país de este tema, el historiador y politólogo Petrit Vaquero, que además hace poco presentó su libro Las guerras esmeralderas en Colombia, una gran investigación que habla precisamente de esa confrontación alrededor de las minas de Muso, de Coscuez, de San Pablo de Borbur, de Maripí, entre otras. Petrit, bienvenido, gracias por estar aquí en la FM Fin de Semana. Juan Manuel, un saludo muy cordial también a Alejandro, a la legendaria Ritoquieta Pimentel y por supuesto a los oyentes. Un gusto estar aquí con ustedes charlando. Muchas gracias, Petrit, por atender nuestro llamado. A su juicio, inicialmente, ni más faltaba que yo le vaya a preguntar qué fue lo que pasó, cómo es ese episodio que ni siquiera el gobierno ha podido aclarar, pero a su juicio, ¿qué pudo presentarse allí? ¿Qué tipo de conflictos son los que acompañan estas minas de esmeraldas? No, pues la respuesta es bastante compleja. De hecho, desde el comienzo mismo de la explotación esmeraldera o del modelo de explotación que a comienzos de los años 70 se inició con el sistema de concesiones a los patrones esmeralderos de todo tipo, pues siempre se han presentado numerosos conflictos asociados además no solo a la extracción de esmeraldas, sino a la presencia de actores violentos de diferente origen, ¿no? En ese contexto yo he dado cuenta de tres grandes guerras verdes, una de finales de los 60 y comienzos de los 70, otra de los años 80 y otra de comienzos del siglo XXI, en la que diferentes actores con múltiples intereses hacen presencia en el territorio o se enfrentan en otros lugares. Infortunadamente, todo lo que ha sido relacionado, mucho lo que ha sido relacionado con la exploración, la explotación, el comercio de esmeraldas ha estado teñido con la violencia y muchas veces nos despertamos con estos hechos que ya nos sorprenden. De hecho, no es la primera vez que a la mina Cunas en Maripí hombres armados la asaltaban y eso también ha pasado en otros lugares. De hecho, la mina de Coscuez, que es otra mina legendaria, hace poco abandonada por la empresa que la operaba, una empresa de capital extranjero llamada Fura Gems.
Entonces no es novedad, de todas formas sí fue un asalto espectacular con la presencia de numerosos hombres armados, el secuestro durante muchísimas horas de muchas personas y bueno, da mucho para pensar porque de todas formas no olviden que la mina Cuna, dos de los socios más importantes eran Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Pechuga, y Jesús Hernando Sánchez, tal vez el esmeraldero colombiano más importante, quienes fueron asesinados con un francotirador, es decir, con un hombre especializado en el ejercicio de la violencia que cometió 2 crímenes calcados de manera espectacular. Entonces, pues esto que está ocurriendo puede dar muchos indicios para pensar que bueno, que es parte también de la misma confrontación que se ha presentado en los últimos tiempos. Es decir, está vinculado todo esto con lo del homicidio de Pedro Pechugas, que fue el caso más reciente que conocimos de estos empresarios de la Esmeralda. El más reciente fue el de Hernando Sánchez, que fue en abril de este año, de 2025, y el de Pedro Pechuga fue en agosto de 2024. Uno podría decir que sí, que hay una relación con esos hechos violentos. Obviamente, pues de todas formas, todo queda también en el campo de la especulación. Hay una cosa muy cierta y es que, bueno, entre los grandes herederos del zar, del único zar de las Esmeraldas, que es Víctor Carranza Niño, que murió en 2013, se hablaba mucho de Jesús Hernando Sánchez, sobre todo por haber sido un heredero de la capacidad comercial que tenía Carranza. Hernando Sánchez es una persona era una persona que tenía gran poder económico y que si bien era un empresario emergente, que se empezó a relacionar con lo que yo he denominado la realeza esmeraldera, era muy fuerte y muy reconocido. Sin embargo, su compadre, Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Pechuga, era quien tenía el poder armado. No solamente porque había sido jefe de seguridad de Carranza, sino porque había conformado empresas de seguridad que estaban al servicio no solo de sus socios, de los esmeralderos, a su empresa Esmeralda Santa Rosa, que es la que opera la mina Cunas, sino también a otras empresas, por ejemplo, la reconocida empresa MTC, conocida en la región como la Texas, que es la que opera la mina de Muso. Sin embargo, con la desaparición de Juan Sebastián Aguilar, que tenía su empresa llamada Prioridad Oriental, es posible que muchos de los individuos y muchas de las propiedades y los territorios que estaban bajo su control, pues ya no tengan esa misma capacidad, y por eso individuos que indudablemente conocían desde adentro la operación de la mina, el territorio, el contexto, pues decidieron involucrarse y bueno, intentar dar un golpe, un robo gigantesco y puesto llenar sobra a los trabajadores de la mina y a la gente que está alrededor. Petrit Vaquero, con el que estamos conversando, el experto, autor del libro Las Guerras Esmeralderas de Colombia. Petrit, ¿puede haber la posibilidad de que grupos ilegales que ya controlan la minería en otras regiones se quieran meter a Boyacá o el control territorial está basado en estos clanes de los que venimos hablando? Sí, claro, es que eso siempre ha pasado. Por lo menos grupos armados han intentado siempre involucrarse con estas actividades y controlar los territorios. En el pasado hubo intentos de algunos frentes de las FARC de hacer presencia, pero eran, entre comillas, controlados por los grupos de seguridad privada de los esmeralderos. Pero tampoco olvidemos que muchos de estos patrones esmeralderos estuvieron ligados a la génesis y al desarrollo del paramilitarismo. No solo por el desarrollo de las guerras verdes que llevaron a que cuadrillas armadas se convirtieran en verdaderos ejércitos, sino por el involucramiento de muchos patrones esmeralderos en las actividades concretas del paramilitarismo moderno, que es el que surge más o menos en 1981, primero con el Grupo Muerte Secuestradores Más en Medellín, pero sobre todo con la conformación de las autodefensas de Puerto Boyacá y el Magdalena Medio. No olvidemos que hombres de Víctor Carranza, de Gilberto Molina, fueron entrenados por Jair Klein y por otros mercenarios de origen extranjero que se involucraron en muchas guerras.
Tampoco hay que olvidar que en el contexto de la Tercera Guerra Verde, por una cuestión además muy extraña, un individuo llamado Yesid Nieto, que precisamente fue socio de una de las minas más importantes allá en Maripí, no Cunas, sino la que queda exactamente al frente, que se llama La Pita. Él llegó y él trajo, con anuencia de algunos patrones esmeralderos, a las Autodefensas Unidas de Colombia, pero no las que venían de los grupos anteriores, es decir, de los reconocidos macetos, es decir, el Águila en Cundinamarca o Talones del Magdalena Medio, sino llevó a individuos del bloque Elmer Cárdenas, el que lideraba alias el Alemán, lo cual generó además como tensiones en la zona porque mucha gente dijo, pero ¿por qué tienen que traer toda esa gente de por allá? Y eso pasó. Después, eso fue en un contexto de un vacío de poder que hubo cuando Carranza estuvo detenido, no en la cárcel, sino en un centro de detención del DAS. Él regresa y bueno, ese es el contexto de la tercera Guerra Verde. Ahora, en el escenario de los asesinatos que han ocurrido, no solo de estos patrones esmeralderos de los que estábamos hablando, sino de grandes narcotraficantes que van a Estados Unidos, negocian, regresan rápidamente, pues también se ha hablado mucho de la presencia, de los intereses del Clan del Golfo, primero a través de Otoniel, luego de alias Chiquito Malo, de la oficina de Envigado, ahora llamada Oficina del Valle de Aburrá, y por supuesto esos grupos delincuenciales que hacen presencia en Bogotá, porque también hay una cosa, y de eso es lo que yo he hablado en muchos lugares también. En muchos casos los denominados, reconocidos patrones esmeralderos están asociados a otro tipo de actividades y actividades delincuenciales como el narcotráfico. Entonces, en el contexto de los asesinatos de Hernando Sánchez, de Juan Sebastián Aguilar, también ha habido otros asesinatos, e incluso asesinatos o confrontaciones entre viejos narcotraficantes tipo Julio Lozano Pirateque, del que se hablaba mucho, que estaba en Dubái, ahora parece que está en España, y los asesinatos de Luis Agustín Caicedo, Claudio Javier Silva, Jorge Enrique Gómez, Óscar Puntilla Pachón, la captura de Daniel Loco Barrera, etcétera. Entonces sí, no es un escenario en el que los grupos armados no hayan tenido intereses, no hayan intentado hacer presencia, y más bien ha sido un contexto, un territorio y una actividad en la que también por su tradicional semilegalidad, que se está tratando de cambiar, pues ha tenido la presencia de organizaciones al margen de la ley, además con gran capacidad para ejercer la violencia. Señor Petrit Vaquero, usted ha mencionado a Víctor Carranza, a Gilberto Molina, personajes que obviamente estaban vinculados con las esmeraldas en el país. ¿De quién son las minas de esmeraldas? ¿No son del Estado? ¿Por qué, digamos, esos territorios lo acogen esos líderes que, pues, a usted también está nombrando al Clan del Golfo? ¿De quién son las minas? Las minas son del Estado, efectivamente, digamos, lo que sale del subsuelo pertenece al Estado colombiano. Sin embargo, históricamente, esos territorios, y no solo de las esmeraldas, en muchos casos otros territorios donde salen recursos naturales, pues han sido el caldo de cultivo para la presencia de organizaciones al margen de la ley y para el desarrollo de tensiones que se convierten en verdaderas guerras. Desde comienzos de los años 70, luego de una situación de mucho desorden, de falta de control, el Estado colombiano desarrolló la figura de las concesiones esmeralderas, con lo cual muchos de estos individuos que algunas veces y muchas veces actuaban de forma informal, en muchos casos ligados a la delincuencia, se convirtieron en socios del Estado. Y esa figura es la que ha permanecido durante muchos años. Sin embargo, lo que ocurrió, a pesar de que las minas se entregan legalmente en concesión, realmente el Estado cedió a los patrones esmeralderos durante mucho tiempo el control del territorio. No es que no hubiera Estado, el Estado existía, pero estaba subordinado a los patrones, y los patrones tenían una forma arcaica, tradicional, en muchos casos violenta de comportarse. Sin embargo, el contexto se ha ido cambiando y ha cambiado significativamente, yo diría, desde hace unos 15 años, cuando grandes empresas de capital
capital extranjero empezaron a comprar esas concesiones esmeralderas a los patrones esmeralderos. Por ejemplo, la mina Puerto Arturo, que yo siempre he denominado la niña consentida, la niña de los ojos de Víctor Carranza, quedó en manos de una empresa de capital extranjero conocida en la zona esmeraldera como MTC. La mina de Coscuez fue primero adquirida, o la concesión fue adquirida precisamente a Jesús Hernando Sánchez, que es el principal accionista, a una empresa llamada Gemfields, que también por razones que no se entienden, que hay muchos rumores, pero no se sabe, se fue del territorio y llegó una empresa llamada Fura Gems, y así sucesivamente. Sin embargo, todavía existen importantes patrones colombianos que sobre todo son muy fuertes en dos minas muy relevantes que infortunadamente también han sido acompañadas de hechos de violencia, como son Cunas y La Pita, ambas en Maripí, que para mí realmente son la misma mina, sino que está dividida, y pues bueno, también ha sido parte de la nueva confrontación. Pero sí, pertenece supuestamente al Estado. Supuestamente. La forma de actuar y la confrontación y el control del territorio pues ha estado en manos de factores de poder privados. Sí. En un comienzo colombianos y ahora extranjeros. Permítame, que hay una buena pregunta aquí de Alejo. Es que cuando asesinan a Pechuga, se relacionó esto a Sandra Ortiz, más que su nexo de la relación sentimental frente a una especie de poder político de estos clanes, y que se había metido al interior de la Casa Nariño. ¿Estos grupos tienen también presencia en la política? ¿Tienen lobistas? ¿Tienen congresistas? Por supuesto, siempre han tenido presencia. De hecho, le cuento, Víctor Carranza, que no dejó nunca de ser ese campesino de cierta manera hosco, digamos que muy sencillo en su forma de hablar, de relacionarse, de comportarse, tuvo cercanísimos vínculos con no solo con empresas del denominado bajo mundo, sino también del alto mundo y el alto mundo de la política. Era muy amigo, eso se sabe, de la familia Ospina Pérez, muy cercano a Berta Hernández de Ospina, también a través de un individuo conocido como Juan Vitar, fue muy cercano a Misael Pastrana Borrero, y de hecho se sabe que la organización de Víctor Carranza, cuando Carranza era muy joven y era subordinado a otros individuos conocidos como Isauro Murcia, Parmenio Molina, Pablo Emilio Orjuela, ellos financiaron parte de la campaña presidencial de Misael Pastrana en 1970, muy cercanos a la familia Santos en general, por supuesto a la gran mayoría de presidentes, y en muchos casos quien quiera lanzarse, candidatizarse a las más importantes corporaciones en Boyacá, pues tiene que contar con el favor de los esmeralderos, que de todas formas manejan un significativo porcentaje de la población. Además, también ocurre que solo los patrones esmeralderos, que a veces lo hacen en nombre propio, sino sus familiares pues ocupan dignidades importantes en sus territorios, en sus municipios. Entonces son concejales, diputados a la asamblea han llegado a hacerlo, alcaldes de Maripí o de Muso, de muchas de esas cosas. Entonces la cercanía es clara. Es decir, lo que ocurrió con Sandra Ortiz, que era una persona que fue ascendiendo con el favor de algunos patrones esmeralderos, pues no es algo inédito, sino es algo muy común. Y por supuesto, como ocurre con otros empresarios de otras actividades, pues también buscan favorecimientos, legislaciones, políticas que les permitan pues estar al frente de muchas de sus actividades con bastante éxito. Claro. De hecho, lo de Sandra Ortiz es muy diciente, y pues Juan Sebastián Aguilar pues andaba en helicópteros oficiales también recorriendo el territorio. Pues Petrit, es muy interesante todo lo que usted nos cuenta a propósito de una noticia que todavía no termina de ser esclarecida, lo ocurrido en esa mina de esmeraldas de Maripí, en donde 34 encapuchados llegan a intimidar a 71 trabajadores, destruyen la mina, $2 millones en pérdidas. Todavía no se sabe qué ocurrió. Las minas son del Estado, pero viven, como lo ha dicho usted, en una suerte de semi-legalidad, y
en una situación que ha desatado por lo menos 3 grandes guerras allí. Pues bien, Petrit Vaquero es el autor del libro Las Guerras Esmeralderas de Colombia. Me voy a leer ese libro, ¿sabe? Tiene una cantidad de detalles que vale la pena que los colombianos tengamos en cuenta. El poder de los esmeralderos, señoras y señores. Petrit, bienvenido.